Bueno, a todos los amigos, los conocidos y los no conocidos también, ¿por qué no? Un saludo fraterno, cariñoso a todos los hermanos y hermanas de la fe, a la familia. Un saludo cariñoso en estos tiempos que el mundo celebra la Navidad. Aunque ya les he explicado, ¿verdad?, que en anteriores reflexiones que el Hijo de Dios no nació el 24 de diciembre ni el 25. Hay una gran controversia, no se sabe exactamente cuándo nació. Unos dicen que fue en abril, otros dicen que fue a finales de septiembre o principios de octubre. La verdad, quién sabe, pero como siempre les he dicho, nosotros, los cristianos, celebramos el acontecimiento, no la fecha. El acontecimiento, lo que sí sucedió, que el Hijo de Dios vino al mundo y dividió al mundo en dos, fue un parteaguas en la historia de la humanidad, tanto así que la historia de la humanidad se divide en años antes de Cristo y años después de Cristo. Bueno, pero como en estas fechas se celebra motivos navideños, también les explicaba que Navidad es un apócope, así le llaman los estudiosos de la gramática, ¿no? Es un apócope, o sea, de natividad. La palabra natividad se le quita la ti y queda Navidad. ¿Y qué es Navidad? Nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, por estas fechas, los que acostumbran celebrar, pues les deseo que la pasen feliz y más que nada, que el Hijo de Dios nazca en nuestros corazones, que ese es el principal motivo. La celebración de la venida del Hijo de Dios. Gracias al Señor por los que pueden cenar cosas o manjares deliciosos, gracias por ello. Pero más que nada, gracias a Dios porque su Hijo vino a este mundo y que ha venido a nacer en el corazón de tanta gente. Es cierto que es muy despreciado Jesús, pero también es muy cierto que es muy apreciado por muchos, por millones. Bueno, pero vamos a hacer una corta reflexión sobre precisamente la vida de Jesús. La salvación viene de los judíos, es el tema de nuestra reflexión en esta mañana. La salvación viene de los judíos. Porque nosotros los que no somos judíos, la Biblia nos cataloga como los gentiles. Pero no viniendo de la palabra gentil como amable o cortés, no, gentil viene siendo como un apodo que se le pone a los no judíos como nosotros. Bueno, la Biblia enseña que la salvación viene de los judíos y es que todo pertenece a ellos, todo pertenece a ellos. Los pactos, las promesas. Todo lo hizo Dios a través del Padre Abraham. Y nosotros los que no somos judíos, estábamos ajenos a las cosas de Dios, ajenos a los pactos de Dios, ni siquiera figurábamos en esos pactos, en esas promesas. Aunque ya Dios lo visoraba, bueno, él no se saca, como se dice comúnmente entre los humanos, no se saca las cartas escondidas bajo la manga, ¿no? No, él ya tenía en su mente que nosotros íbamos a ser salvos. Por eso le dijo a Abraham, mira Abraham, si puedes, el padre Abraham, el padre de los judíos, le dijo, mira Abraham, mira los cielos, si puedes contar las estrellas, así va a ser tu descendencia. Imagínense contar las estrellas del firmamento.
porque también nosotros, los que no somos judíos, también entramos dentro del plan de salvación del Señor. Bueno, de eso queremos comentar. La salvación viene de los judíos. Vuelvo a repetir, pues nosotros, antes de Jesús, antes de la venida del Hijo de Dios, estábamos fuera de los pactos, de las promesas que Dios tenía exclusivamente para los judíos. Nosotros estábamos ajenos completamente a ello. No sabíamos nada de las cosas de Dios. Por eso ahora el que Dios se haya vuelto hacia nosotros es un gran privilegio. De esos vamos a comentar. Miren, en el libro de los Efesios, cuando digo Chelita me estoy refiriendo a mi esposa. Por los que no me conocen, Chelita es mi esposa. Me auxilia, aunque no aparece en pantalla, ¿verdad? Ella me auxilia leyendo la versión en lenguaje actual. Ella va a leer en Efesios capítulo 2 del 11 al 13. Escuchemos lo que dice referente a lo que yo les estoy comentando, de que los que no somos judíos estábamos ajenos a las cosas de Dios. Escuchemos Efesios 2 del 11 al 13. Los judíos los llamaban a ustedes los no circuncidados, y ellos asimismo se llaman los circuncidados, pues se circuncidan en el cuerpo. Ustedes no son judíos, y deben recordar que antes no tenían a Cristo, ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora ustedes, que estaban lejos de Dios, ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Si se dieron cuenta, dice que estábamos fuera, porque todo el amor de Dios se derramó para los judíos. De hecho, el Hijo de Dios, Jesús el Mesías, vino y dijo: no vayan a predicar por caminos de gentiles, los que no son judíos, ni vayan por las ciudades de los samaritanos. Vayan y prediquen el evangelio del reino, el evangelio de la salvación, primero a las ovejas perdidas de Israel, porque todo el amor de Dios se había derramado sobre los judíos. Jesús vino a buscarlos y a establecer su reino sobre ellos. Por eso la Biblia dice que Él vino a buscar a lo suyo. ¿Qué era lo suyo de Jesús? Establecer su reino. ¿Y cómo y con quién los iba a establecer? Lo iba a establecer el reino de Dios, el reino de Yahvé, el reino del Dios Todopoderoso. Lo iba a establecer con los judíos, sus hermanos. Porque Jesús, como humano, ya lo estudiamos anteriormente, como humano fue 100% humano y 100% judío. Y como judío Él venía a establecer el reino de Dios sobre sus hermanos, los judíos. Y escuchemos lo que dice en la versión Reina Valera, lo que dice San Juan en su versión del Evangelio en el capítulo 1, verso 11 y 12. Escuchemos. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Voy a repetir, dice, a lo suyo vino. ¿Cuál era lo suyo de Jesús? Establecer su reino. ¿Y qué era eso de establecer su reino? Pues que iba a reinar con sus hermanos judíos. Iba a reinar sobre el mundo. De hecho, Jerusalén es la capital del mundo. Es la ciudad eterna de Dios. En Jerusalén iba a estar el centro del reino. A lo suyo vino. ¿Cuál era lo suyo de Jesús? Establecer su reino. Pero los suyos, ¿quiénes son los suyos? Los judíos, sus hermanos, no le recibieron. No le recibieron. Mas
a los que le recibieron. ¿Quiénes le recibieron? Pues muy pocos judíos y nosotros los que no somos gentiles le hemos recibido. Dice, nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Podríamos decir, pues todos. No, dice, a los que le recibieron. A los que recibieron a Jesús, nos ha dado el poder, la facultad, el derecho de ser llamados los hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Todos. No, todos los que le recibieron. ¿A quién? A Jesús. Todos los que hemos recibido, reconocido en Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, Dios nos ha dado el derecho de ser considerados hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que tenemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ahora pues, que los judíos no solo no le recibieron, sino que incluso procuraron su muerte, y de hecho lo mataron por la transgresión de los judíos, por la desobediencia de los judíos, por la necedad de los judíos. Y está mal que, digo, se oye mal, ¿verdad? Pero es que esa es la verdad. Por la renuencia de los judíos vino la salvación a nosotros, los no judíos. No lo quisieron ellos, no quisieron a Jesús. Los judíos no quisieron el reino, no quisieron que se estableciera el reino a través de Jesús el Señor. Bueno, ahora el Evangelio se viene para nosotros, los no judíos. Qué bendición tan grande. Y dice San Pablo, ojalá y que esto que estoy diciendo, decía San Pablo el apóstol, ojalá y les provoque a celos a mis hermanos judíos para que así se vuelvan y reconozcan a Jesús. Pero por ahora, dice la Biblia, los judíos están como tapados sus ojos y no ven y no oyen. Para ellos está vedado, está tapado el Evangelio. Está como en un paréntesis, vamos a decirle así, está como en un paréntesis la salvación, porque ahora se vino para nosotros. Escuchen, vamos a leer Romanos, el libro de los Romanos, capítulo 11, el versículo 11. Escuchemos. Sin embargo, aunque los judíos no pudieron agradar a Dios, tampoco fallaron del todo. Más bien, por la desobediencia de los judíos, los que no son judíos pueden ser salvados por Dios. Y esto hará que los judíos se pongan celosos. Pues quizás algunos estén celosos. Hay algunos judíos que sí han aceptado y últimamente están aceptando a Jesús como el Mesías, que Dios les había prometido desde un principio, un Mesías que iba a gobernar con ellos y que iba a ser un reino de esplendor para ellos. Algunos ya lo están aceptando, pero la gran mayoría no creen. De hecho, el pueblo judío ahorita es un pueblo por lo demás rebelde hacia Dios. Son pocos los que han reconocido a Dios. Están los ortodoxos, los judíos ortodoxos, que todavía siguen los lineamientos de la ley dado a través de Moisés, el patriarca. Pero son pocos. La gran mayoría no acepta a Jesús ni han vuelto a Dios. Por eso digo que ahorita el Evangelio para los judíos está como en un paréntesis. Y en ese paréntesis entra la iglesia cristiana. Espero que esté yo siendo explícito. Ahorita hay un paréntesis para los judíos. Para ellos está vedado, está tapado el Evangelio. Y la iglesia, que la componemos los no judíos, los mexicanos, los chapanecos como nosotros, estamos ahí gozando ahora del favor de Dios en la salvación. Por eso, o nos salvamos con Cristo o nos condenamos sin Él.
O nos salvamos con Cristo o nos condenamos sin Él. Porque el único que nos puede salvar es Jesucristo. ¿Cuál fue la primera religión? ¿Cuál es la verdadera religión? Esas son cosas muy apartes. Lo que importa es tener al Hijo de Dios en nuestras vidas. Porque la Biblia dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino el de Jesucristo, hombre. Voy a repetir, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino el de Jesucristo, hombre. Entonces aquí no interesa que cuál religión apareció primero, que cuál es la verdadera, que cuál es, y que todos lleven a Dios, no. Lo importante es tener al Hijo de Dios en nuestras vidas, creer que Él vino a salvar a la humanidad y a través de esa fe en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, la iglesia ahora está gozando de lo que no quisieron los judíos, que no quisieron que se estableciera el reino de Dios. Entonces ahora el reino de Dios se está estableciendo en nosotros, los no judíos. Pero se está estableciendo no a la manera de como el judío pensaba, o quería, o quiere, sino que se está estableciendo en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestra vida. Porque de nada hubiera servido que el reino de Dios se hubiera establecido entre los judíos, pero nada más de manera material, y en lo espiritual, como dijo el profeta Isaías, dijo, ustedes están muy lejos de mí, con sus labios nada más me confiesan, pero sus corazones están muy lejos de mí. Así nos establece el reino de Dios. Por eso el reino de Dios no consiste en decir, sí, yo creo y vivo en el pecado. Sí, yo creo y vivo en la maldad. Sí, yo creo y vivo en la desobediencia hacia Dios. Eso no se vale. Si yo creo, debo de tratar de vivir conforme a las enseñanzas de Dios. Y eso no me lo va a dar la religión, porque la religión lo que te pone son mandamientos y cosas que debes de hacer para que te salves, siendo que eso no es así. Entonces, ¿cómo voy a aprender lo que Dios quiere de mí? Leyendo este libro, leyendo la Biblia, las Sagradas Escrituras. A través de ella Dios nos va a enseñar qué es lo que quiere de nosotros, pero a través de la fe de su Hijo amado Jesús. Entonces, creo en Jesús, tengo a Jesús, el Hijo de Dios, tengo fe en Él. Ahora lo voy a demostrar con mis hechos, con mi forma de vida, con mi forma de ser, porque no basta confesar que yo creo, lo debo de confesar también con mi forma de vivir, con mi forma de ser y de actuar continuamente con mis semejanzas, porque ahora ese paréntesis del que yo les he llamado, ahí está la iglesia. Es un paréntesis que Dios ha hecho con los judíos, como un espérame tantito. Y ahora Dios está trabajando con nosotros. El evangelio fue pues para los judíos. Sin embargo, como no lo quisieron, vuelvo a repetir, el evangelio se ha venido para nosotros. Miren qué bendición. Romanos 11, 25 y 26. Escuchemos lo que dice. Romanos 11, 25 y 26. Hermanos en Cristo, hay mucho que ustedes todavía no saben. Por eso voy a explicarles el plan que Dios tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo, pero solo se portará así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo. Después de eso, Dios salvará a todo el pueblo de Israel, como lo dice en la Biblia. Así es. Entonces, el evangelio que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, trajo para los judíos, ahorita está en receso para ellos. Claro que si también ellos se quieren salvar, el evangelio está para todos, no exclusivamente para nosotros los no judíos, pero son pocos los judíos que están aceptando esta verdad.
Por eso el Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, le dijo a sus discípulos: vayan y prediquen este evangelio del reino, pero predíquenlo a las ovejas perdidas de Israel. No vayan por camino de gentiles, no vayan a las ciudades de los samaritanos, vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Porque Él vino para establecer su reino entre Israel, entre los judíos. Y aquí hagamos un pequeño espacio para explicar, por los que no saben, una disculpa a los que no ignoran estos términos. Por ejemplo, a los judíos se les llama israelitas, judíos y también hebreos. Bueno, un pequeño espacio para explicar que se les llama judíos por Judá, que es una de las tribus de Israel y donde está la capital eterna de Dios, llamada Jerusalén. Entonces por Judá se le llaman judíos. De ahí son 12 tribus las que formaron el gran pueblo de Israel. Y digo gran pueblo no por su extensión territorial ni por su número de habitantes, gran pueblo por lo que son el pueblo escogido de Dios. Y Dios los ama tanto que dice: son como la niña de mis ojos. Así los trata Dios. Pero los judíos no han querido, los hebreos no han querido, los israelitas no han querido. Por eso se les llama judíos, por Judá. Y se les dice israelitas por Israel. Dirán: ¿y quién es ese señor? Una disculpa, vuelvo a repetir, para los que no ignoran estos términos. Israel es Jacob. Su nombre era Jacob, que quiere decir suplantador, que quiere decir tramposo. Jacob. Pero en una noche peleó con un ángel. Jacob, lo narra la Biblia. Y dijo Jacob: no te voy a soltar mientras no me bendigas, le dijo al ángel. Y el ángel se quería soltar y no podía. Qué hombre, qué carácter, ¿no? El de Jacob. Y la Biblia dice que como no podía el ángel, no podía soltarse, el ángel le tocó aquí las coyunturas de la pierna, entre la pierna y la cadera, y sintió el dolor Jacob, y ahí fue cuando lo soltó, y por eso desde ese momento empezó a cojear de una pierna Jacob. Y entonces el ángel le dijo: tu nombre no será más Jacob, tu nombre será Israel, que quiere decir el que pelea con Dios, el que ha peleado con Dios. Y él tuvo 12 hijos. Israel, que antes era Jacob, tuvo 12 hijos, tuvo una hija. Pero de los 12 hijos varones, de ahí se formó la nación de Israel. Por eso se le llama también Israel, en memoria del padre de ellos, que es Israel. Abraham tuvo a su hijo Jacob, y Jacob tuvo a Isaac y todos los demás, pero la Biblia solo habla de los tres: Abraham, Isaac y Jacob. Pero miren, hebreo también es el nombre que se le da a los hijos de Israel. Hebreo viene de una mezcolanza de lenguas semíticas o semitas. ¿Y qué es eso de semitas o semíticas? Porque Noé, el gran patriarca que vivió muchos años atrás, tuvo 3 hijos: Sem, Can y Jafet. Sem, los hijos de Sem son los que se establecieron allí por el río Éufrates, por el Tigris y el Éufrates. Por ahí estaba, y por ahí fue que se originó esta raza de los hebreos. De por allí salió Abraham. Y hebreos quiere decir los que vienen del otro lado del río. ¿Cuál río? El río Éufrates. Eso es lo que quiere decir hebreos, los que vienen del otro lado del río. Entonces ahí vienen los hebreos, también se le llaman hebreos. Muchos dicen que el hebreo es el idioma de Dios.
Bueno, mis respetos para los que así piensen, pero miren que el hebreo no es idioma divino. El hebreo se formó una mezcolanza de diferentes lenguas semíticas. No es hebreo, no es un lenguaje divino. Incluso dicen que Jesús hablaba el hebreo galilaico, porque había muchos tipos de hebreos. Es como ahorita que hay 2 o 3 tipos de inglés. El inglés, el original, que viene de las tierras de Inglaterra, el inglés que hablan los del norte, los que ya colindan con Canadá, el inglés que hablan por California, y el Spanglish, el inglés que hablan los que ni son mexicanos ni son norteamericanos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de inglés. Así también habían diferentes tipos de hebreo. Dicen que Jesús hablaba el hebreo galilaico, pero no es un idioma original que Dios lo haya enseñado y que ese es el que hablaban los judíos, los israelitas. No, el hebreo es una mezcolanza de lenguas semíticas o semitas, que es la que predominaba en los tiempos cuando Jesús vino a esta tierra. Bueno, ese es como un espacio nada más para explicar por qué a los hijos de Dios se les dice israelitas, se les dice judíos, se les dice hebreo. Pero ahora miren, ustedes que no son judíos, yo que no soy judío, me pongo a pensar, ¿y si los judíos, si los israelitas, si los hebreos hubieran aceptado el evangelio, hubieran aceptado el reino, cómo nos hubiéramos salvado? ¿Quién sabe, no? Pero yo creo que Dios nos tenía en su mente, porque la Biblia dice, lo narra el evangelista San Juan y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice a los judíos, a los hebreos, a los israelitas, no, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. De tal manera nos ha amado el Señor. Ahora, ustedes y yo, que no somos judíos, o nos salvamos con el Hijo de Dios, o nos salvamos con Jesús, o nos condenamos sin Él. Aquí no hay religión. No, pues si yo tengo la religión verdadera, me salvo con mi religión. No me salva la religión. La religión no me salva. No me salva ninguna institución religiosa, por muy grande que ésta sea, por muy pomposa, por muy exuberante, por muy ilustrada, por muy lo que ustedes quieran. No me salva la religión. El único que me puede salvar, y yo les digo en este día, que o nos salvamos, ustedes que no son judíos, yo que no soy judío, o nos salvamos con Jesús, el Hijo de Dios, o nos condenamos sin Él. Aquí no hay religión que valga. No, pues que yo tengo a fulano, a sutano, pueden abogar por mí, son mis abogados. No, el único abogado es Jesús. El único abogado, el único mediador, el único intercesor, el único salvador es Jesús, el Hijo de Dios, y en Él estamos completos y no hay religión que valga fuera de Él. No hay religión que valga fuera de Él. O nos salvamos con Jesús, el Hijo de Dios, o nos condenamos sin Él. Y surge aquí la pregunta, ¿nos condenamos de qué? ¿Nos salvamos de qué? Con esto voy a terminar. Miren, usted sale ahorita a la calle, qué feliz, todo el mundo está feliz. No pasa nada. Aparte de la pandemia, ¿no? Aparte de la pandemia de ese virus maligno, coronavirus. No pasa nada, todos contentos, todos felices, incluso muchos ni creen en la pandemia y parece que no pasa nada y la vida, como dice ese cantante Julio Iglesias, ¿no? Y la vida sigue igual. Unos que vienen, otros morirán
y la vida sigue igual. La Biblia dice, la Biblia enseña, y ahorita lo vamos a leer, que Dios ha determinado un día en que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Los va a juzgar por lo que hayamos hecho con nuestras vidas en este mundo, en este paréntesis que tenemos los que no somos judíos. Nos va a juzgar, y todo el juicio se lo ha dado a su Hijo Jesús. El Padre, Dios el Padre, no nos va a juzgar. El que nos va a juzgar es Jesús. Por eso o te salvas con Jesús o te condenas sin Él. Jesús es nuestro Salvador y Él es el que nos va a juzgar. Pero si Él es mi Salvador, ¿cómo es que me va a juzgar? No puede ser, como se dice, juez y parte. Entonces, en Cristo, como dice San Pablo en uno de sus escritos en el libro de los Romanos, capítulo 8, el versículo 1, dice, de modo que el que esté en Cristo, dice, ninguna condenación hay para los que están en Él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que tienen Biblias lo pueden corroborar en Romanos 8:1. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Como hay que decir, sí, los evangélicos, los protestantes, esos están condenados. No, ninguna condenación hay, dice la Biblia. No, porque ellos son huérfanos, porque ellos les falta una madre. Les falta la Madre de Dios. Ya explicamos que María, la bienaventurada Virgen, no es la Madre de Dios. Ya lo explicamos en la reflexión anterior. Ella es la Madre de la humanidad de Jesús, el Hijo de Dios. Pero eso fue en la reflexión anterior. Porque el líder principal de la iglesia más popular de este mundo dijo que los evangélicos, los protestantes, somos huérfanos porque no tenemos madre. Y no es que no lo reconozcamos por desobediencia, por groseros o por alguna otra situación, sino porque eso no lo enseña la Biblia. Eso no lo enseña la Biblia. Y nosotros nos basamos en lo que dice la Biblia. La Biblia es el principal filtro que tenemos nosotros. Si no pasa el filtro de la Biblia, simplemente no lo aceptamos. Nosotros somos solo Biblia, solo fe, solo Jesús. ¿Quiénes nosotros? Nosotros, los cristianos. Somos solo Biblia, solo fe, solo Jesús. Somos cristocéntricos. Y fuera de allí no hay nada más para nosotros. Pero decía pues, ¿somos salvos de qué? ¿Nos vamos a salvar de qué? Del juicio divino de Dios. Que algún día Jesús va a juzgar al mundo. Lo va a juzgar. Y si usted, si yo no estoy con Jesús, también me va a juzgar. Pero si yo estoy con Él, no tiene por qué juzgarme. ¿De qué me va a juzgar si Él es mi Salvador? Por eso dice el libro de los Romanos, San Pablo, el gran apóstol de nosotros los no judíos, dice San Pablo, Romanos capítulo 8, el verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Manda Dios a que nos volvamos a Él. Que nos volvamos a Él. Que dejemos la vanidad de las religiones. Que dejemos la vanidad de nuestras creencias, costumbres y tradiciones. Y que nos volvamos a Él completamente. Porque existe un día en que juzgará al mundo. Y entonces el único Salvador es Jesús. Escuchemos Hechos 17:29. Escuchen, es el último texto.
es el libro de los Hechos, capítulo 17, el versículo 29 hasta el 31. Así que, si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como una de esas estatuas de oro, de plata o de piedra. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una estatua o pintura de Él. Durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo eso, porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habiten este mundo se arrepientan y que le obedezcan solo a Él, porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. Para terminar, amados, escuchas. Miren, este es el Evangelio del Reino. Y dijo Jesús en sus últimas instrucciones antes de partir hasta el tercer cielo. Con esto voy a terminar. Dijo Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo y prediquen este Evangelio. El que creyere y se bautice, se salvará. Pero el que no creyere, se condenará. Imagínense. Eso dijo Jesús, lo voy a repetir. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que lo crea y se bautice, se salvará, será salvo. Mas el que no creyere, se condenará. En un principio dijo Jesús: no vayan por camino de pecadores, ni vayan por las ciudades de Samaria, sino vayan primero hacia las ovejas perdidas de Israel. Pero ahora el Señor dice, por cuanto ahora se abrió un paréntesis y el judío quedó ahí estático, en stand-by, y ahora la salvación es para nosotros, y dijo el Señor: vayan por todo el mundo y prediquen este Evangelio. El que lo crea y se bautice, se salvará. Pero el que no crea, se condenará. Vayan hasta lo último de la tierra, dijo el Señor. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dijo el Señor. Y eso es lo que debemos de seguir haciendo los que nos preciamos de ser cristianos. Predicar este Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? De que Dios envió a su Hijo, es tan sencillo. Vino a morir por nosotros, dio su vida. En un día de Navidad Él nació como cualquier ser humano, de María la Virgen. Pero Él murió, entregó su vida, entregó su sangre, resucitó al tercer día, subió a los cielos y está a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros hasta el día que Él venga a recoger a su iglesia. Ese es otro tema también que algún día lo vamos a reflexionar, que Él viene a recoger a su iglesia. ¿Cómo es eso? Después lo vamos a ver. Mas ahora basta saber que nosotros somos salvos por Jesús. Y que la Navidad no es más que eso, el nacimiento de Jesús. Y con esto termino. Nosotros que no somos judíos, o nos salvamos con Jesús, el Hijo de Dios, o nos condenamos sin Él. Lo repito, o nos salvamos ahora
O nos salvamos con Jesús, el Hijo de Dios, o nos condenamos sin Él. No hay más. No hay religión que valga por encima de Jesús. Porque si así fuera, entonces ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino a morir? Si la religión me va a salvar. Si las buenas obras me van a salvar. Entonces ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué está Jesús? Si lo que me salvan son las obras. Si lo que me salvan son seguir doctrinas, costumbres, tradiciones. O nos salvamos con Jesús, o nos condenamos sin Él. Que el Señor les bendiga y tengan todos una feliz Navidad para los que celebran la Navidad. Y recordemos que la mejor forma de celebrar la Navidad es que Jesús, el Hijo de Dios, nazca en nuestros corazones y que haya en nosotros ese deseo de querer ser una mejor persona a través de la vida de Jesús, el Hijo de Dios, viviendo en nosotros. Yo soy el ministro Javier Domínguez Besares. Tenemos nuestra sede, por llamarle así, de nuestra congregación en el Hotel Vista Inn, Quinta Norte y 16 Poniente, en la esquina. Quinta Norte y 16 Poniente, ahí está el Hotel Vista Inn, 8º piso, todos los domingos 11:30, allí nos reunimos. Ahorita lo suspendimos por lo de la pandemia, pero en cuanto esto se normalice, con la ayuda de Dios, volveremos otra vez a hacer nuestras reuniones. Vuelvo a repetir, en la Quinta Norte y 16 Poniente, Hotel Vista Inn, 8º piso, 11:30 de la mañana. No tenemos ninguna otra intención, no vivimos del Evangelio, no comemos ni nos vestimos del Evangelio. Todo es completamente por gracia, ya que por gracia lo recibimos y por gracia también lo damos. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús y que la pasen bien. Amén.